Bueno, entonces, y rotacional y campo conservativo. Entonces ya sabemos que el rotacional de un campo conservativo es 0 y por lo tanto se trata de un campo irrotacional. Entonces, de todo lo que ya hemos visto, ¿no?, hay una conclusión importante. F es un campo conservativo si y solo si la integral de f.dr es independiente de la trayectoria. f.dr es una diferencial exacta. Acuérdense que el f.dr es m de x más n de y más o de z. Y f mayúscula raya es igual al gradiente de una función potencial, ¿verdad?, donde f se le dice que es el potencial de f. Y además, f mayúscula es irrotacional, es decir, que en habla cruz f es igual a 0. Y aquí dice, nota, se da la doble implicación, ¿sí?, entre todas estas afirmaciones. Es decir, si yo ya sé que es independiente de la trayectoria, entonces a fuerzas es diferencial exacta y f es irrotacional. Si yo sé que es diferencial exacta, entonces es independiente de la trayectoria y es irrotacional. Si yo sé que es irrotacional, entonces a fuerzas es diferencial exacta y es independiente de la trayectoria. ¿Sí me explico? Y bueno, obviamente, pues en todos los casos, f es el potencial de f mayúscula. Bueno, entonces, en los ejercicios de integrales de línea, cuando de trabajo, ¿verdad?, pues entonces primero hay que ver si la f es conservativa. ¿Cómo? A través del rotacional o a través del diferencial exacto, ¿no?, de comprobar si es diferencial exacta o no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este ejercicio, pues háganlo ustedes, ¿no? Aquí les piden que chequen, ¿no?, el trabajo de les dan una trayectoria entre el punto A y el punto B. Luego les digan que vean si esto es diferencial exacta y también calculen el rotacional y van a ver que es lo mismo, ¿no? Bueno, y la última parte de este tema de integrales de línea, pues es ver la integral de línea en otros sistemas coordenados, ¿sí? Bueno, vamos a verlo para sistemas curvilíneos ortogonales. Entonces, si yo tengo una transformación de U en XYZ, B en XYZ y W en XYZ, y esta es la transformación inversa, bueno, si esta es la directa, esta es la inversa, entonces, bueno, yo sé que el vector de posición R es este y su diferencial de R es este. Entonces, acuérdense que nosotros lo que hemos estado queriendo calcular todo el rato, pues es la integral de f.dr, ¿verdad? O sea, esta integral, ¿no?, la que queremos calcular es la integral de f.dr. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo se expresa este integrando? ¿Cómo se expresa esto en coordenadas curvilíneas? Ah, bueno, pues ahorita es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, acuérdense que el trabajo es la integral de f.dr, ¿no? El trabajo es la integral de f.dr, ¿no? O sea, aquí está en esto. El trabajo es la integral de f.dr. Entonces lo que queremos es expresar esto en coordenadas curvilíneas, cualquiera, w, ¿no? Vamos a suponer que el sistema es ortogonal. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, yo sé que el diferencial de R está dado por esto y yo sé que R está dado por esto. Entonces, primero tengo que expresar esto en coordenadas curvilíneas. Bueno, yo sé que X, Y y Z son funciones de W las tres, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay un diferencial total para X, para Y y para Z, y eso es lo que está acá. Diferencial total en términos de tres variables, ¿no? Esto es el diferencial total de X, diferencial total de Y diferencial total de Z, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a sustituir este y este aquí y vamos a agrupar términos, ¿no? Entonces, finalmente vemos que de R, si hacemos eso, vemos que de R me queda esta expresión en I, esta expresión en J y esta expresión en K. Finalmente observen, ¿sí?, que todo lo que tiene diferencial de U, este y son derivadas de X, Y y Z todas con respecto a U y unas van en I, otras en J y otras en K. Bueno, si separan todo lo que tiene de U, lo factorizan, les va a quedar la parcial de R con respecto a U en diferencial de U. Si factorizan todo lo que tiene diferencial de B, les va a quedar la parcial de R con respecto a B. Y si factorizan todo lo que tiene de W, les va a quedar la parcial de R con respecto a W. ¿De acuerdo? Y bueno, cuando vimos coordenadas curvilíneas sabemos que EU es este vector entre HU. Si despejamos este vector nos queda esta expresión, lo mismo para esto y lo mismo para esta, ¿no? Entonces si sustituimos esto aquí arriba, nos queda que el diferencial de R es
esta expresión. Este es el diferencial de R. Bueno, ahora imagínense, acuérdense que yo quiero f punto de R. Entonces, ahora la f no va a estar dada en cartesianas, la f va a estar dada en curvilíneas. Y entonces ahora voy a tener una función p en dirección EU, una función q en la dirección EB y r en la dirección EW. Y todo depende de W. Bueno, ¿cómo? Entonces ahora lo que quiero, pues aquí está, es la integral de f punto de R. Y entonces lo que quiero hacer es el producto punto entre f y de R. ¿Cómo se hace el producto punto? Bueno, pues igual que en cartesiana, nada más que aquí en lugar de IJK tenemos EV y EW. Entonces sería esta por esta, más esta por esta, más esta por esta. Si hacen eso, aquí está ya, este es su diferencial, ¿no? Este es el integrando, perdón, ¿no? Este f punto de R, esto es lo que ustedes van a integrar cuando vayan a calcular la integral de f punto de R, sea trabajo o sea otra integral, ¿sí? Bueno, como aquí dice, para evaluar esta integral se deben de sustituir, ¿sí?, las variables w por las expresiones paramétricas que describen a la curva. Entonces hay que parametrizar la curva, ¿no?, y meterlas aquí. O sea, v y w lo vamos a poner en función de un parámetro y todo lo vamos a expresar en términos de ese parámetro y vamos a integrar, ¿de acuerdo? Bueno, ahorita vamos a hacer unos ejemplos, pero los vamos a hacer con el sistema cilíndrico y con el sistema esférico. Pero antes de eso, ¿cómo le voy a hacer yo para checar si esto es un diferencial exacto o no? Bueno, calculando el rotacional, pero con la fórmula de coordenadas curvilíneas. Pueden calcular el rotacional y si les da 0, quiere decir que esto es un campo conservativo. Y entonces hay que sacar la función potencial. Bueno, más bien que esto es un diferencial exacta, es decir, que este sería un campo conservativo. Y entonces hay que sacar la función potencial. Y esto es lo que voy a explicar ahorita, ¿sí? Observen que esas fórmulas, eso no está aquí. O sea, cómo saber si es diferencial exacto y cómo sacar la función potencial en coordenadas curvilíneas, eso no viene aquí en los apuntes, en estos. Entonces, en las notitas de hojas cuadriculadas, aquí se los expliqué, ¿sí? Entonces, para explicárselos, consideren lo siguiente, ¿sí? Imagínense que tienen una función f minúscula, escalar, que tiene variables, alfa, beta y gamma. Estas son las variables de f, es una función de 3 variables. Sea lo que sea alfa, sea lo que sea beta y sea lo que sea gamma. Son variables independientes. Y entonces el diferencial total de f, ¿cuál va a ser? Bueno, pues esta expresión, ¿no? La parcial de f en alfa por d alfa, la parcial de f en beta por d beta y la parcial de f en gamma por d gamma, ¿sí? Bueno, ahora imagínense que yo quiero expresar el diferencial de f como m por d alfa, n por d beta y o por d gamma. Entonces, si estas dos son iguales, pues a fuerzas m es esta derivada, n es esta derivada y o es esta derivada. Entonces, aquí las tienen, ¿no? ¿Y cómo puedo saber si son diferenciales exactas? Pues ya saben, ¿no? La derivada de esto en beta es igual a la derivada de esto en alfa, que es este caso. La derivada de esto en gamma debe ser igual a la derivada de esto en alfa, que sería este caso. Y la derivada de esto en gamma debe ser igual a la derivada de esto en beta, que es este caso, ¿sí? Bueno, entonces queda claro que eso es la manera de saber si esto es diferencial exacta, ¿no?, con estas igualdades. Bueno, ahora vamos a pasarlo a un sistema W. Ahora imagínense que alfa, bueno, a las variables W. Imagínense que alfa, beta, gamma es W, es decir, alfa es U, beta es B y gamma es W. ¿Qué pasaría? Bueno, pues acuérdense que f punto de R yo había expresado esto, ¿verdad? Entonces, si yo lo quiero comparar con esto, pues entonces a fuerzas m de U, n de B y o de W, perdón, ¿qué me está diciendo? Pues que m sería todo esto que acompaña de U, n sería todo esto y o sería todo esto. Entonces, ¿cómo le harían ustedes para hacer esto? Acuérdense que ahora alfa es U, beta es B y gamma es W. Imagínense esto mismo, pero ahora en términos de U, B y W. ¿Cómo le harían? Pues sustituyendo m, n y o por esto, ¿no? M es esto, n es esto, ¿no? Bueno, aquí lo tienen abajo, m es esto, n es esto y o es esto. Sustitúyanlo en estas expresiones y esta es la manera de saber si es diferencial exacta o no. O sea, van a derivar a HU por P con respecto a B y debe de ser igual a la derivada con respecto a U de HB por Q.
¿no? Así similarmente, ¿no? La derivada de HU por P con respecto a W debe de ser igual a la derivada con respecto a U de HB por Q, ¿sí? Y, híjole, aquí hay un error. Perdón, aquí es HW por R, ¿no? No lo voy a corregir ahorita para no manchar aquí, pero bueno, por favor, ahorita ya no las puedo volver a escanear estas notas. Entonces, aquí hay un error, aquí es HW por R. ¿Por qué? Porque miren, es esta. Es la parcial de M con respecto a gamma. Aquí gamma es W. Entonces, aquí va W. Y M es esto. Entonces, es la parcial de HUP con respecto a W. Y esto debe de ser igual a la parcial de O con respecto a alfa. Pero O es HW por R. Entonces, aquí debe de ser HW por R. Por favor, cambien eso. Pónganlo aquí, ¿sí? Pónganle una nota ahí, ¿no? Si lo están viendo en PDF, pónganlo ahí, ¿no? Bueno, comentario, pues. Y bueno, aquí la parcial de N con respecto a gamma igual a la parcial de O con respecto a beta, pues aquí sí está bien, ¿no? Sería HBQ con respecto a W igual a la parcial de HWR con respecto a B, ¿no? Entonces, bueno, esta es la manera, nada más aquí me equivoqué, que en lugar de esto va esto, ¿sale? Bueno, y esa es la manera de ver si es diferencial exacta. Y si no, saquen el rotacional con la fórmula de coordenadas curvilíneas, ¿sale? Bueno, entonces ahora vamos a ver el sistema cilíndrico, ¿sí? Entonces, el sistema cilíndrico tiene las ecuaciones de transformación siguientes que ustedes ya conocen, ¿sí? Entonces, tiene las ecuaciones x igual a r cos. Bueno, aquí perdón, estamos en el cilíndrico acá, lo siento. Acuérdense que para la r de cilíndricas yo le llamo ρ. Entonces, x igual a ρ coseno de teta, y igual a ρ seno de teta, z igual a z. Y estos son los factores de escala. Este es h ρ, h teta y h z, ¿no? Bueno, acuérdense que es v, w, u sería ρ, b sería teta y w sería z. HU sería 1, HB sería ρ y HW sería 1. Si sustituyen eso en la expresión para f.dr, les va a quedar que en cilíndricas esta es la expresión. Es decir, este es el integrando que van a hacer, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo le haría yo para saber si esto es diferencial exacta? Bueno, calculando el rotacional en coordenadas cilíndricas, que ya lo vimos, o aplicando la fórmula que acabamos de ver, ¿no? Nada más que aplicada a coordenadas cilíndricas, que es lo que tengo yo aquí, ¿sí? Entonces, ahora, acuérdense que en coordenadas cilíndricas, ustedes tendrían una función como esta. P en dirección ρ, Q en dirección teta y R en dirección z. Entonces f.dr va a estar dado por esta expresión, donde h ρ vale 1, h teta vale 1, y h teta vale ρ y hz vale 1. Entonces hay que aplicar esto, ¿verdad? Esto que sacamos aquí sería hz, ¿no? Perdón por los errores, pero son muchas notas y tengo dos grupos, entonces tengo que estar escaneando y turnándome la escaneada con la gente que vive en esta casa, entonces pues está complicado, ¿no? Bueno, entonces hz por r y hz, bueno, ya sabemos, ¿no? Entonces esta es la fórmula, acuérdense la fórmula que acabamos de corregir hace rato, ¿no? Aquí sería h teta y aquí sería hz, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, una vez que ya lo tienen así, pues entonces hay que sustituir lo que vale h ρ, h teta, hz, ¿no? Y finalmente les queda esto. Entonces, para saber si es, acuérdense que h ρ es 1, h teta es ρ y hz es 1. Entonces, lo sustituyen aquí en estas expresiones y entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer. Para saber si es diferencial exacta en cilíndricas, tiene que cumplirse esta igualdad, esta y este. Tienen que cumplirse las 13, no nada más una. Bueno. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para coordenadas cilíndricas, ¿sí? Para que se comprenda mejor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dice, aquí me voy a este ejemplo, ahorita vemos lo de esféricas, ¿no? Vamos aquí ahorita a este ejemplo. Entonces dice, ejemplo, un campo de fuerza bidimensional está dado en coordenadas polares por la ecuación que está aquí. ¿Sí?
Y entonces, bueno, en realidad es coordenadas cilíndricas, nada más que aquí como la z esto no depende de z y no están tomando la dirección z, o sea, acuérdense que hay una función r mayúscula, esta r, aquí están suponiendo que es 0, ¿no? Entonces, bueno, pues es bidimensional, ¿no? Por eso dice coordenadas polares. Entonces, fíjense, esta es la función p en RO y esta es la función q en Eθ, ¿no? Y r vale 0, r mayúscula. Entonces dice, calcular el trabajo realizado, ¿sí?, por el movimiento de una partícula del punto A al punto B, cuyas coordenadas polares, es decir, las coordenadas polares de A y B, están dadas por esto. El punto es 1, 0, es decir, ρ vale 1 y θ vale 0. Y aquí ρ vale 0 y θ vale infinito. A lo largo de la espiral cuya ecuación polar es esta. Entonces la ecuación de la espiral, acuérdense que bueno, cuando θ es infinito, E a la menos infinito tiende a 0, por lo tanto ρ vale 0, ¿no? Por eso este punto se queda así. Entonces es una espiral que, imagínense que aquí empiezo y empiezo a girar, a girar, a girar en el infinito, ¿verdad? En el infinito. Entonces, bueno, solución, bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver si esto es diferencial exacta o no, ¿no? Entonces acuérdense que este sería P y este sería Q y la R sería 0, la R mayúscula. Entonces, vamos a ver si eso es diferencial exacta. Entonces, acuérdense, ¿no? Para este ejercicio, acuérdense que tenemos que tener una función de este estilo, P en RO, Q en Eθ y R en EZ. Y bueno, de acuerdo al ejercicio, pues P, más bien de acuerdo al ejercicio que le está dando, R vale 0, ¿no? Aquí lo tienen, y P es esto, y Q es esto, y R, pues ya dijimos, vale 0. La función es de esta forma, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo voy a saber si es diferencial exacta? Pues con estas fórmulas que están aquí, o calculando el rotacional, pero yo voy a hacer estas fórmulas. Entonces, la parcial de P con respecto a θ, después de operaciones algebraicas, me queda esto. La parcial de ρ por Q, entonces fíjense, primero multiplico ρ por Q, entonces ρ por Q me queda esta expresión. Y luego lo derivo con respecto a θ. Finalmente me va a dar este resultado. Bueno, yo ya lo intenté muchas veces. Hagan las identidades trigonométricas que hagan, esto nunca va a ser igual a esto, ¿sí? Por lo tanto, no se cumple. Y si no se cumple estas, pues ya no vale la pena investigar. No importa que se cumplan estas y que se cumpla esta, que de hecho esta sí se cumple y creo que esta también se cumple. Pero ya con el hecho de que estas no se cumplan, entonces no es diferencial exacta. Entonces, si no es diferencial exacta, hay que calcular la integral. Hay que parametrizar la curva y calcular la integral del punto inicial al punto final, ¿de acuerdo? En términos de un parámetro. Ahorita vamos a ver qué parámetro, ¿sí? Bueno, entonces, aquí está, ¿no? Vamos a parametrizar la curva, ¿sí? La curva dice que la ecuación polar es ρ igual a E a la menos θ, que es esta. Entonces, miren, yo puedo decir que θ es igual al parámetro t, y entonces ρ va a ser igual a E a la menos t. Pero como θ es igual a t, es decir, θ es el parámetro, aquí en las notas no les da la gana poner t de Tito. Le van a poner θ y así se queda, es decir, mi parámetro va a ser θ, no importa que θ sea la variable de cilíndricas. Como θ es mi parámetro, todo lo voy a dejar en función de θ, no le voy a llamar t, lo voy a llamar θ, le voy a llamar θ, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya tengo las paramétricas, θ igual a θ, o sea, θ es el parámetro, no lo tengo que escribir, no lo escribo, por lo tanto su diferencial, pues es diferencial de θ, ¿no? Pero la que sí tengo que escribir es la ecuación para ρ, ¿no? ρ es igual a E a la menos θ, donde θ va de 0 a infinito. Entonces el diferencial de ρ es menos E a la menos θ diferencial de θ. Y si lo escribo en la integral original, que es esta es la integral que quiero calcular, pues aquí pongo lo que vale P, que P es esto, Q es esto, ¿no? Entonces aquí pongo lo que vale P, aquí pongo lo que vale Q, y aquí de θ pues es de θ porque es el parámetro, y de ρ es esto, y ρ sería esto. Si ustedes sustituyen allá, sustituyen esto aquí, pues les va a dar esto, ¿no? Y esto, haciendo aquí factorizando el diferencial de θ y E a la menos θ, pues la integral que finalmente tienen que resolver es esta. Esta es la integral que tienen que resolver.